Muy bien, segundo bloque de 678 se ha sumado a la mesa de 678 Alejandrina Barrio. Alejandrina, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenida. Alejandrina es hija de desaparecidos y nos va a estar contando ahora en breve una historia de la cual vamos a ver un informe y después lo vamos a debatir. Dale. Dictadura y complicidad civil. Somos gente para ti. Aquel país virtual y este país real. Aquel país virtual. Este es otro de los tristes episodios de la delictual complicidad de la prensa hegemónica con la dictadura militar. Revista Gente. Subdirector Samuel Helblum. Enero de 1978. Esto también es terrorismo. Alejandra está sola. Alejandra, una rubia de 4 años, tiene una medalla con su nombre colgada del cuello. Tiene también zapatos blancos, pero nada más tiene en el mundo Alejandra. Nada más, excepto un apellido, Barry, y otro apellido, Mats, que sus padres ocultaron hace algunos años cuando dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en 2 terroristas, en 2 asesinos. Revista para ti. Diciembre de 1977. A ellos no les importaba Alejandra. Alejandra es huérfana, y de una manera especial, a una edad especial, porque tiene apenas 4 años, y porque sus padres eran terroristas argentinos muertos en Montevideo, mientras planeaban nuevas acciones delictivas. La madre se suicidó con cianuro a la vista de su hija. Alejandra es huérfana. Sus padres decidieron que lo fuera. Revista Somos. Jefes de redacción: Héctor Horacio D'Amico, Jorge de Luján Gutiérrez. Diciembre de 1977. Subversión. Los hijos del terror. Creen que se llama Alejandra y que tiene casi 3 años. Se ignora si es argentina, uruguaya o si tiene otra nacionalidad. Las dudas surgen debido a que la madre, una delincuente subversiva, se suicidó en su presencia. Este país real. Cuenta en 678 la verdadera historia Alejandrina Barry, la protagonista real, diferente a la inventada por Somos Gente para ti. Bueno, impresionante el documento, Alejandrina. No sí. Teníamos mucha idea de que... Bueno, ¿cuáles son las medidas que vas a tomar? ¿Cuáles son tus planes al respecto? Sí, esta querella que yo voy a iniciar, es contra el staff de estas revistas y contra Editorial Atlántida, o contra la empresa. ¿Por qué la querella? La querella tiene que ver con poder denunciar y realmente que vayan presos los responsables de haber hecho este operativo conmigo. Como ahí decía, bueno, yo me llamo Alejandrina, no Alejandra, ¿no? Digo, en ese momento mucho mi identidad no les importaba, pero se da un operativo conjunto en Uruguay de Fuerzas Armadas Argentinas y Uruguayas. De las Fuerzas Armadas Argentinas participó particularmente la patota de la ESMA. Yo en este momento estoy siendo querellante en el juicio de la ESMA, donde es un operativo donde por un lado asesinan a mis papás. Mi papá se llamaba Juan Alejandro Barry y mamá Susana Mata. En el mismo momento que asesinan a mis padres, secuestran a una gran cantidad de militantes. En ese momento estaba Jaime Drí. En el mismo secuestro también está Miguel Ángel Estrella. La mayoría de los militantes, salvo Miguel Ángel Estrella, son trasladados a la ESMA. Posteriormente al asesinato de mis padres, y en el medio que sucede eso hay un operativo de prensa conjunto de estas 3 revistas que me sacan a mí, que me ponen, bueno, como ustedes ven, ¿no? Digo, una nena... La hija del terror, ese es claro. Es el titular, ¿no? Sí, los hijos del terror, pero, del terror de mis padres, era lo que ellos planteaban. O sea, que yo, la víctima... Era víctima de mis padres, que eran terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos, entre las cosas más leves que decían, ¿no? Hay una foto que es, para mí fue muy choqueante. Yo, estas revistas recién di a parar a los 14 años, bueno, acá, ¿no? Pone mi cuna,
y todo alrededor de la cuna llena de armas, diciendo que yo era la verdadera víctima. Yo con estas revistas recién di a los 14 años porque, bueno, como yo era muy chiquita no me acuerdo nada. O sea, esto que dice la revista es mentira, que yo, o sea, quedo sola en el mundo. A mí, incluso cuando salen las revistas, yo ya estaba en Argentina, estaba con mi abuela. A mí me cría mi abuela materna. O sea, tapan por un lado, digo, que al resto de los militantes se lo llevan a la ESMA, y a mí que yo en ese momento ya estaba con mi abuela. Para mi abuela fue la situación muy difícil, entonces me ocultó de cuando yo fui más grande lo que había pasado, que era hija de desaparecidos, y recién lo empecé a descubrir en mi adolescencia. A partir de ahí empecé mi búsqueda sobre saber qué pasó con mis papás y di a parar con estas revistas. Por ahí nos podés instruir un poco, porque viste que hay una discusión sobre la validez de la discusión de los 70, a ver si tiene o no sentido que los argentinos sepamos qué pasó allí. Contanos tu experiencia personal, ¿por qué te parece que una movida de estas características, con tu propia historia, tiene un sentido para vos? Para mí, en todo caso, mí, ¿cuál es el sentido que tiene, no? Para mí el sentido que tiene, o sea, por un lado tiene que ver conmigo, o sea, que en hacer justicia, en que vayan presos los responsables que utilizaron una nena de 3 años para justificar la maquinaria del terror, ¿no? Digo, y a mí lo que me llevó a hacer esto es ver que aparte de lo que pasó conmigo no fue una cosa aislada. Muchos medios en la dictadura cumplieron este rol y el rol que cumplían era muy importante porque era una forma de legitimar, de propagandizar, entonces de justificar que a los terroristas se los mataran. Y tiene que ver también con, por eso yo te decía, o sea, es contra el Estado editorial, pero es contra la empresa. Y esto tampoco es aislado, que eso es algo que yo quiero decir. Yo vengo luchando hace muchos años, de hecho estas revistas fueron muy choqueantes en mi vida, y al revés de lo que los militares quisieron lograr que yo odiara a mis padres, yo empecé a reivindicarlos con todo. Yo inicié mi vida militante a partir de estas revistas, empecé a reivindicar esa militancia, a pensar, y después me convertí en militante de un organismo de derechos humanos, del CEPRO, después del PTS, y mi fuerza tiene que ver con demostrar que, bueno, estos empresarios solamente no fueron. Ellos, o sea, están impunes, pero que en la Argentina la realidad es que la dictadura, digo, la mayoría de los empresarios fue partícipe. Fueron los que lo idearon, fueron los que lo financiaron, y todos los que hoy siguen teniendo poder real, todos los que hoy siguen impunes. Yo vivo en La Matanza particularmente y es una cosa terrible, o sea, yo vivo cerca de la Mercedes-Benz, que es una fábrica que tuvo toda su comisión interna desaparecida. Y donde hay, bueno, sobradas pruebas, hay una película, Milagros no hay, donde cuenta, claramente están todas las pruebas y no hay ninguno que esté preso. Asindar, digo, las Ford, o sea, las principales empresas que hoy siguen teniendo poder real en la Argentina son las principales empresas que apoyaron a la dictadura y que la financiaron. Hay una pregunta que se hace al respecto de esto, todo el periodismo independiente, que es ¿por qué ahora? ¿Qué le responderías al periodismo independiente? A mí me estuvieron haciendo esta pregunta estos días bastante. Primero decir que en realidad yo no empecé ahora. O sea, yo empecé hace mucho, lo que pasa que empecé por el principio. Primero empecé por el asesinato de mis padres. Que para mí fue incluso llegar a investigar que era todo lo que había pasado. Yo no tenía ningún dato real, es algo que nos pasa a todos los hijos de los desaparecidos, porque al no haber datos desde el Estado que proporcionen documentos concretos donde se cuente, digo, qué es lo que pasó, o sea, no hay donde cuente qué pasó con mi papá, con mi mamá, digo, fue una búsqueda individual. Entonces empecé por esa parte. Por el asesinato de mis padres, por eso fui creyente en la causa ESMA y soy creyente en Pozo de Banfield. Entonces, por un lado eso, decir que no es ahora. Yo creo que ahora es un momento donde es propicio para poder denunciar esto, decir algo que a nosotros nos costó mucho. Yo creo que en un momento nosotros estuvimos muy solos. Yo milité en Hijos en los años 90 y durante muchos años
peleamos por la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Yo creo que gracias a la lucha independiente de los organismos, de todo Estado, de todo gobierno, digo, se logró eso. Entonces, en este momento, después de 7 años de anular las leyes, digo, que continúa en el caso de mis viejos habiendo una impunidad absoluta, dije, bueno, es el momento que yo quiero salir a denunciarlo. ¿Te parece, Cecilia, que cuando escuchamos así casos como el de Alejandrina, tiene sentido discutir o pensar o hablar sobre lo que pasó en la década del 70, el rol de los militares, los civiles? Tiene mucho sentido, y desde ya. Y ahora esta nueva posibilidad de hablar del rol del poder civil, de los aliados, ¿no? Me parece que es fundamental que se empiece a hablar y a abrir ese juego, porque hasta ahora había como los milicos eran como estaban dentro de una especie de pecera, y que había generado una situación desde ahí, y acabado eso se terminó todo. No es así, ¿no? Hechos son los hechos. Florencia, ¿alguna reflexión sobre el tema? Yo pensaba mientras te escuchaba como en estos temas, ¿no? Como a veces damos vuelta a tantas cosas, digamos, la sociología y tantos debates, y hay cosas, el periodismo, y qué será, y digamos, y hay cuestiones digamos, hay unos que mienten en el lugar donde está la verdad, y no hay esto de la banalidad del mal, y digamos, hay algo que es monstruoso, diabólico, que ha sucedido, digamos, en este país ha sucedido un crimen, ¿no? O sea, eso sucedió, siguió sucediendo por muchos años, y hubo muchos otros que pelearon durante todos estos años, y por eso ahora es posible, digamos, es posible esto, ¿no? Ahora, qué relato el nuestro, qué relato el del periodismo, porque son colegas míos. No quisiera decir que alguno es amigo mío, pero fíjense qué interesante. Luján Gutiérrez, nombro a los que están nombrados ahí, por lo cual no estoy haciendo ninguna cuestión personal. Luján Gutiérrez, que en ese momento era director de Somos, como figura ahí, hoy es el hombre máximo de la editorial Atlántida. Estaba pensando Samuel Herblum, que en ese momento hoy es uno de los comunicadores más exitosos y más escuchados por la audiencia. Nosotros. Y con, digamos, prestigio periodístico, donde los políticos democráticos se someten a sus entrevistas. Es fantástico. Yo te pregunto si esto se puede estudiar en la universidad. Si un político democrático tiene que ir a ser entrevistado por ese señor. Sí, es entrevistado por ese señor como si nada. Los dos pasan por alto con el pasado. Es fantástico lo que ha ocurrido. Estaba pensando, Mariano Grondona, que fue uno de los que hizo los famosos comunicados militares, también ejerce el poder como uno de los editorialistas principales de uno de los diarios más importantes, que es La Nación. ¿Sigo? No, va. Morales Solá, el otro columnista, Morales Solá, sigue siendo hoy el poderoso editorialista del diario La Nación, y en el momento que está hablando Alejandrina, él era el director del diario Clarín, que ocultaba los secuestros y que ponía los comunicados favorables a las Fuerzas Armadas, y que estaban haciendo el contubernio de Babel Pérez. Entonces me pregunto, ¿no estamos nadando en una falsedad, en una hipocresía, tratándonos como colegas todos como si lo fuéramos? Es muy extraño esto. Alejandrina, muchísimas gracias por tu testimonio. Y, sí, yo una cosita más. No, yo en relación a lo que vos decías, yo creo que es así. O sea, de hecho, o sea, mi causa tiene que ver con esto, o sea, con justicia para lo que pasó conmigo, lo que pasó con mis viejos, pero poder mostrar ante toda la sociedad que no solo los militares fueron los que llevaron adelante la dictadura, sino que los medios fueron un instrumento esencial, los empresarios fueron un instrumento esencial, y yo creo que es muy importante que se sepa, digo, para justamente pelear contra la impunidad, porque que hoy estén en los medios, o sea, yo realmente, o sea, voy al trabajo y escucho a Chiche Helmut y para mí es como un insulto, o sea, tener que escucharlo todos los días, tengo que sacarlo, y es como vos decías, uno de los más populares,
Y es un mensaje de impunidad, es decir, si estamos acá, hicimos todo lo que hicimos, digo, podemos volver a hacerlo en el momento que sea necesario. Entonces me parece que es algo que, nada, o sea, a lo cual yo quiero transmitir, y una cosita más que tiene que ver con esto de memoria, este sábado se cumplen 4 años de la desaparición de Jorge Julio López. Nosotros le decimos la segunda desaparición, y para nosotros es una cita de honor estar ahí. Se va a hacer una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, y 4 años que también muestra el poder que siguen teniendo, ¿no?, los militares, porque desaparecieron a Julio López, no hay un solo responsable, ni siquiera alguien que esté procesado. O sea, el poder con que cuentan todavía para efectuar estas medidas, y bueno, la marcha justamente para poder pelear por su aparición con vida, que lo seguimos reclamando, y por el juicio y castigo a todos los responsables. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Alejandrina, por haber participado del programa. Nosotros vamos al corte, ya volvemos. Era imposible pasar un solo día sin morir, sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar. Qué desastre de gente que no podía estar en paz. Era ser que era una vez.